Bitácora de viaje del día 29 de enero. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de viaje. Les habla Félix Gómez. Y este podcast es acerca de una introducción práctica al trabajo con imágenes desde el enfoque de Dina Gloverman. Básicamente voy a explicar acerca de cómo trabajar, cómo accesar tus propias imágenes desde tu propia mitología personal. Es decir, todos tenemos personajes, bien sea personajes históricos que admiramos, que sentimos interés, fascinación. También tenemos personajes imaginarios, incluso personajes que hemos tomado a través de la literatura, a través de los cómics, a través del cine, personajes que de alguna manera nos han fascinado o personajes de nuestras personas en nuestra vida cotidiana que nos han inspirado o nos inspiran, a los cuales de alguna manera directa o indirectamente hemos estado modelando, bien sea un padre, familiares, bien sea un profesor, etcétera, etcétera. Un poco el trabajo interesante de Dina Gloverman es cómo ella ha utilizado a lo largo de más de 5 décadas de trabajo estos consejeros, es decir, utilizar toda nuestra imaginación para incorporar estos personajes que nos han acompañado, bien sea consciente o inconscientemente, a lo largo de nuestro viaje personal. La idea de este enfoque es que permite, y de hecho ha sido un enfoque que yo he utilizado muchísimo a lo largo de muchas décadas de trabajo para orientarme a mí mismo en momentos en los cuales he tenido que tomar decisiones importantes, transiciones complejas, y esta es una ayuda más. Yo quiero decir ante todo que esto es un trabajo fundamentalmente de la imaginación, es decir, utilizando mi propio hemisferio derecho, el propio uso de mis propias metáforas y de las metáforas que voy tomando del mundo para ayudarme a encontrar soluciones desde un punto de vista, desde un encuentro entre lo que yo llamo, desde la lógica, la razón, que se encuentra con la imaginación. Lejos de estar disociado o en lucha, creo que es una hermosa oportunidad de establecer una profunda conversación entre mis metáforas, mi creatividad, pero al mismo tiempo mi capacidad necesaria para el razonamiento, para la lógica y para eso que llaman muchos, que al final no se entiende bien qué significa, que es el sentido común. Eso de pisar tierra, y hay una frase que me encantó muchísimo, la escuché hace mucho tiempo, que dice así: tú puedes proyectar estrellas en la gran pantalla del universo, pero tienes que tomar conciencia de que tus pies están sobre la tierra. Y esto me parece que es fantástico porque de alguna manera engloba lo que plantea Dina Gloverman, especialmente en uno de sus muchos múltiples libros, pero especialmente El poder de la imaginación, de 1999, donde ya inicia un introductorio acerca de cómo trabajar con tus propias imágenes. Dicho esto, me gustaría hacer una especie de esbozo. ¿En qué consiste el trabajo de Dina Gloverman? Hay muchas técnicas basadas en todo el trabajo que he hecho en cuanto a la imaginación. Sin embargo, hay una técnica básica que es, pudiéramos usarla como una especie de referente básico. Hay otros tipos de variantes dentro de este ejercicio básico, pero básicamente este es el trabajo, como diríamos, la columna fundamental, la estructura, el marco fundamental donde se puede trabajar y donde se pueden incorporar otros elementos. El primer paso de este trabajo, en esto que es la imagen como una metáfora, lo que podríamos llamar el ejercicio básico, tendríamos la primera parte, que sería el despejar un espacio, relajarse, es decir, busque un espacio tranquilo donde no te molesten, celular apagados, desconectado de todo posible ruido, y aparte de eso, yo recomiendo, antes de iniciar este trabajo, el trabajo con las metáforas, el trabajo con las imágenes, estar relajadamente cómodo y cómodamente relajado. ¿Cómo se consigue esto? Hay muchas variantes, hay muchas formas. Hay gente que le gusta primero meditar, como quiera que sea la meditación, o alguna técnica de mindfulness, una sencilla que va variando desde la respiración, conciencia de la respiración, pasando por una técnica
otro tipo de meditación. Hay personas que, por ejemplo, les gusta orar antes de este tipo de trabajo. Hay personas que incluso necesitan una actividad física, stretching. Hay personas, incluso recuerdo varias ocasiones que yo he hecho este trabajo en el cual he corrido 5 kilómetros, 6 kilómetros, etcétera. Y cuando regreso, después de darme una ducha, me siento corporalmente relajado, inicio este trabajo, porque hay una conexión directa entre la relajación del cuerpo y la capacidad de poder fluir en este tipo de trabajo. Una vez que has estado, que te sientes que estás relajado, que estás cómodo, lo primero es, en ese espacio, tener papel, lápiz y algunos colores por si surge alguna imagen y tienes la necesidad de pintarla. Entonces, lo primero es, por ejemplo, puedes iniciar una conversación con tu mente y puedes expresar o iniciar frases como, por ejemplo, deseo permitir que surja una imagen que me permita conectarme con esta situación que estoy viviendo. Esa imagen, recuerden que puede ser un animal, puede ser una planta, puede ser un objeto. Dejemos que sea la imaginación y que surja lo que tenga que surgir. Eso es muy importante, no controlar el trabajo, sino dejar que sea la imaginación la que surja, que sea el mundo de las metáforas la que emerja como un símbolo en ese sentido. Otra cosa importante, otro paso es dar las gracias a tu mente, dar las gracias a tu creatividad, a lo que quieras darle las gracias, porque eso permite establecer una conexión de sincronización con el proceso en el cual tú estás validando. Una vez dicho esto, cuando comienza a surgir, por ejemplo, hay personas que dicen agradezco este regalo, gracias por permitirme conectarme con esta imagen, eres bienvenida o bienvenido dependiendo de la imagen que tienes en el fondo. Es decir, tomar esa imagen como algo importante, algo serio, no como un juego, sino como una experiencia que te puede ayudar a ver una situación de manera diferente. Una vez hecho estos procesos, es importante, hay personas que les gusta inmediatamente que surge la imagen pintarla, dibujarla. Si eso es cómodo para ti, puedes hacerlo y permítete dibujar como surja la imagen y como te surja. Recuerda que esto no es un trabajo para el arte o que tienes que hacer una imagen perfecta, sino que una imagen que te conecte con la experiencia que estás teniendo. También quiero aclarar algo. En este proceso es muy posible que una persona está pidiendo una imagen y surja una emoción o surja una sensación corporal. Por ejemplo, que surja un sentimiento, por ejemplo, de rabia. Si es la rabia por encima de la imagen lo que surge, sencillamente mantente en contacto con tu respiración y pregúntale a esa emoción, ¿qué color podría yo representarte? ¿Qué estás queriendo decirme? Es decir, inicialmente establecer una relación con esa emoción que estás sintiendo en este momento. Una vez dicho eso, eso te va a permitir conectarte de entrada con la experiencia. Y una vez que tienes la emoción, incluso puedes pedirle esa emoción, ahora permíteme crear a partir de esta emoción que estoy sintiendo, dame una imagen. Eso es una manera de hacer puente entre la emoción y la imagen. Una vez que tienes ese proceso inicial de conexión con ese símbolo, comienza a estudiar la imagen. Es importante. ¿Cómo es eso de estudiar la imagen? Para eso podemos usar, hay varias variantes. Uno utiliza la llamada técnica de la silla caliente. ¿Qué es eso? Utiliza en la habitación dos sillas, una donde está sentado y una al frente de ti. En esa silla donde está al frente de ti, imagínate que está la imagen a través, si es un personaje, puedes imaginarte que está sentado frente a ti. Si es la imagen, por ejemplo, de un árbol, de una piedra, etcétera, etcétera, sencillamente colócala en la silla, imagínate que está allí, o que sencillamente está allí frente a ti. Y una vez que tienes establecida, y comienza a hacer un estudio de esa imagen. ¿Cómo es eso? Puedes imaginarte, puedes estar viéndolo y comenzarte haciendo preguntas. Aquí las preguntas son claves en este proceso. ¿Cómo veo esta imagen? ¿De qué color es? ¿Emite algún sonido o algún diálogo? ¿Lo asocio con algún olor o sabor? ¿Se está moviendo? ¿En qué modo se relaciona con el entorno? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es su rostro? ¿Qué me está expresando? ¿Está relacionado o aparece con otros
símbolos. Son preguntas que uno puede iniciar el trabajo con las imágenes. Incluso te puedes imaginar, hay una variante dentro del trabajo de Dina Glorman en la cual te puedes incluso imaginar que estás flotando en tu imaginación y que estás viendo esa imagen desde arriba, de manera que puedas ver otros puntos de vista de la imagen. Los que conocen de programación lingüística saben que en este momento estoy hablando de submodalidades, es decir, utilizar una primera posición, una segunda posición, hasta una tercera posición, es decir, observándote, viendo y observando la imagen que está ahí en el fondo. Son variantes del trabajo con las imágenes. Otro paso que le continúa a esta etapa es convertirte en la imagen, profundizar y explorar. ¿Qué significa esto? Una vez que has tenido esa fase inicial de exploración, incluso has hecho preguntas que le puedes hacer a esta imagen, como por ejemplo, háblame de ti, cuál es la esencia, quién realmente eres, o sea, dónde estás, qué ves a tu alrededor, qué oyes, qué hueles, qué sientes intuitivamente, cómo te sientes respecto a tu situación, te sientes cómodo en el mundo que te rodea, te sientes bloqueado, quién te acompaña en esta situación, cómo te relacionas con ellos, cómo te mueves, cómo más experimentas respecto a ser tú, esa imagen ser en este momento de tu vida. Son preguntas que puedes hacer. Incluso puedes hacer otro tipo de preguntas hasta más directas. ¿Cómo puedo resolver esta situación? Y cuando las tengas listas, sencillamente pásate a la otra silla y conviértete en esa metáfora. Por ejemplo, un personaje que aparezca en ese momento que ya vienes trabajando, asume su posición corporal, su gesto, su gestualidad y mentalmente responde a las preguntas que te hayas hecho del otro lado. Yo inicialmente recomiendo que hagas muy pocas preguntas, una, dos preguntas, tal vez tres máximas, de manera que puedas procesar el trabajo. Y una vez que tú conéctate cuando estés convertida en la imagen o convertido en la imagen, experimentar las sensaciones, emociones, imágenes. Muy posible, hay personas, por ejemplo, que describen que aparecen muchas imágenes que ni siquiera están relacionadas con las preguntas que están haciendo. Eso está bien porque estamos hablando de nuestra imaginación y nuestra creatividad como un proceso fundacional en este trabajo. Cuando hayas tenido conciencia y ya hayas sentido que se han respondido todas las preguntas, vuelve de nuevo a tu silla original y con el papel y lápiz que tienes al lado pudieras en algunos casos hacer algunos dibujos, algunas notas, algunas ideas que van surgiendo. Esto es un proceso que puede ser gradual. Puedes hacerlo rápidamente, un proceso que puedes hacerlo con darte tiempo. Es decir, tú escoges el tiempo preciso para hacer este trabajo. De hecho, quiero decir algo. Esta técnica es usada ampliamente por muchísimos escritores de éxito. Por ejemplo, uno de ellos es Stephen King. Muchos de los personajes que trabaja Stephen King es basado en esta técnica. Junto, por ejemplo, muchos les va a sorprender que el trabajo de Pixar o de los estudios Disney, muchos de estas técnicas básicas se le enseñan a todos los equipos creativos, a la parte creativa y a nivel gerencial para potenciar nuevos recursos. Esto junto con una técnica que más adelante voy a desarrollar en otro audio que se llama la técnica de Disney, que fue desarrollada inicialmente por Robert Dills, un creador en el área de programación neurolingüística en ese boom que fue en los años 80, sobre todo, que pienso que fue la etapa más creativa en cuanto a aportes que hizo la neurolingüística en el tema relacionado con la creatividad y la terapia. Pero volvamos al tema. Una vez que comienza esa danza y ese diálogo conversacional entre tus preguntas y la parte metafórica, puedes pasar a una fase que es la que Dina Glorman llama hacerse una idea de los antecedentes. Por ejemplo, hacerse preguntas como, por ejemplo, ¿qué te ha llevado a esta situación actual? Estoy hablando, preguntándole a la imagen. ¿Hubo algún tiempo en que las cosas fueron de otra manera? ¿Y cómo fue eso? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo tuvo lugar el cambio? Esto puede permitirte tener como, cuando vuelvas de nuevo a la posición A, es decir, a la otra silla, puede permitirte como hacer insight y conciencia acerca de qué está trabajando y qué no está trabajando en cuanto a un tema específico. Por ejemplo, una decisión que tengas si te quieres quedar en tu país de origen o si estás buscando un proceso de migración, por ejemplo. Esto es muy útil
este tipo de diálogo, porque ayuda a movilizar también tus mecanismos de bregación y de capacidad recursiva en un sentido creativo, utilizando tu imaginación para apoyarte en un proceso que implica una decisión donde tienes que tomar muchos puntos de vista. Otra fase que le continúa a lo de los antecedentes es hacerse una idea de las posibilidades, de los mundos posibles. Y para eso, bueno, ahí es importante hacerse preguntas de posibilidad futura, como se llama. Por ejemplo, ¿qué viene a continuación? Por ejemplo, ¿qué te conviene hacer para sentirte mejor? ¿Qué te parece adecuado en esta situación? ¿Cómo puedo encontrar recursos en esta situación? ¿Cuál es la mejor decisión que puedo tomar en este momento? ¿Cómo puedo aprender a construir desde lo que tengo nuevas oportunidades? ¿Dónde puedo conectarme con esperanza, con recursos, con habilidades para buscar soluciones a esta situación que estoy viviendo? Y sencillamente, al hacer las preguntas, vuelve de nuevo al paso. Fíjense que es una danza entre preguntar y meterse en la imagen. Esperar la respuesta y volverla de nuevo a hacer insight de lo que se ha hecho. Para eso uno puede escribir. Incluso puedes levantarte en un momento, tomar aire. Si sientes que es una respuesta que te está dando, que es muy intensa, puedes incluso parar el proceso, salir a caminar y pensar en torno a esa idea. Es decir, este es un proceso muy dinámico en el cual puedes detener en el momento en el cual tú quieras detenerlo o pararlo. Por ejemplo, es frecuente y puede pasar que la imagen se bloquee, te quedes en blanco. Pues sencillamente puedes hacerle a esa imagen en blanco, si aparece en blanco, hay varias técnicas. Si la imagen la mente queda en blanco, puedes atravesar ese blanco a ver qué hay más allá de esa imagen en blanco. Otra es hacer preguntas. ¿Qué es lo que te impide avanzar? ¿Qué tienes miedo a que suceda? Incluso hay algo que parezca bueno o útil, incluso en los aspectos aparentemente negativos que estoy experimentando ahora. Esa es una manera de iniciar, ¿no? Las preguntas son importantes. Yo quiero, también es importante el proceso también de disfrutar esto como una experiencia altamente creativa y de mucho disfrute también, porque nos da muchos insights y nos lleva incluso intuitivamente y metafóricamente, creativamente e imaginativamente a caminos que no nos habíamos encontrado, incluso en la solución, en muchos casos en la solución de conflictos. Una vez que hayas completado este proceso, yo te recomiendo agradecer y emerger. Esa es una fase en la cual no es otra cosa que pues agradecer a esa parte creativa de tu cerebro que te está dando estas imágenes, este diálogo, a esa parte profunda de tu mente que te está ayudando en este encuentro entre las preguntas y las metáforas que están emergiendo en tu creatividad en este momento. Ese proceso va acompañado también de una conexión con tu cuerpo para entrar en una fase que me parece fantástica, que es la reflexión. O sea, utiliza todos tus recursos, tus habilidades conscientes, cognitivos, dedica un momento a reflexionar lo que acaba de pasar. O sea, y llévalo ya al mundo concreto. Es decir, ajá, ¿qué voy a hacer con esta imagen? ¿Qué me dice esta imagen? ¿Cómo puedo construir a partir de esta experiencia que estoy teniendo en un sentido de creatividad? ¿Qué sentimientos asocio con esta imagen? ¿Qué me llevo de toda esta experiencia? Es decir, iniciar un proceso profundamente reflexivo que me lleve a una fase que me encanta, que es el plan de acción. Construye en base a esos objetivos concretos. Bueno, en base a esto, ¿qué voy a hacer para lograr lo que inicialmente me planteé, que es una pregunta inicial? ¿Cómo puedo resolver esta situación? ¿O cómo puedo enfrentar? ¿Cómo puedo andar? ¿Cómo puedo caminar? Una vez que ya tienes un plan de acción en el cual comienzas a colocar incluso conductas, acciones directas que te van a conducir a el inicio de ese proceso, que es una resolución de lo que estás buscando o la solución de lo que estás buscando. Es lo que yo llamo el plan de acción y te lleva luego a una etapa dentro de esto que podemos desarrollar en otros audios, pero fundamentalmente una vez que has completado ese ciclo de conversación, una fase muy importante es el del agradecer y emerger. Esto consiste en, primeramente que nada, revisa las imágenes, las sensaciones que acabas
experimentando, y agradece esa parte de tu mente, esa parte de tu cerebro que te ha dado la posibilidad de establecer una conexión creativa, imaginativa, para encontrar opciones, soluciones desde tus propios mecanismos de resiliencia. Y eso es lo hermoso del trabajo. Una vez que ya vayas agradeciendo, fundamentalmente puedes comenzar a darte cuenta de lo que es emerger. Emerger no es otra cosa que, por ejemplo, si has estado con los ojos cerrados durante el proceso o has estado inmerso, porque esto es una especie de trance hipnótico que se experimenta de manera conversacional, en la cual toda tu atención se centra en el proceso y disminuye tu atención hacia afuera, hacia cualquiera de lo que está ocurriendo. Entonces emerger es, por ejemplo, hacer una cuenta progresiva del 1 al 10 y al llegar al número 10, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y cuando llegues al 10 comienzas a abrir tus ojos, a hacer una especie de stretching, de relajamiento, de volver, incluso levantarte, tomar algo, tomar agua o salir a caminar y permitir que ese proceso comience a iniciarse de manera consciente y racional a través de un proceso de preguntas y de reflexiones. En esa fase ya de reflexionar, hay preguntas que pudieran acompañarte en esta fase de cierre, que es ¿qué ha significado esta imagen para mí? ¿Qué ha significado esta experiencia para mí? ¿Con qué sentimientos asocio la imagen inicial? Si proyecto esta imagen, por ejemplo, sobre mi vida, como si tratara, por ejemplo, un diagrama sobre mi realidad, qué correspondencias puedo encontrar en el pasado, en el presente, en posible futuro al que se refiere. Es decir, cómo puedo asociar esta imagen con el futuro, cómo puedo permitirme y dejarme llevar por ese símbolo para encontrar soluciones. Esto es sobre todo útil cuando tú estás en un proceso, un proyecto creativo, pero también puede ser útil cuando estás buscando nuevas maneras de entender algo que no entiendes. Incluso te puede ir acompañado de un proceso de un divorcio, por ejemplo, o una separación. Unas personas que están emigrando, están saliendo de un país y están buscando emigrar a otro país, tienen muchas dudas. Esto pudiera servir junto con otras técnicas de trabajo para ayudarlos a desarrollar, sobre todo desde sí mismos, la capacidad de autopatrocinarse. Otra cosa importante es mirar al futuro, que ya es la parte importante, es la asociación. ¿Cómo ves el futuro? Si algo define la relación, la salud mental de una persona es cómo ve el futuro, y cómo ves el futuro con esta imagen que has incorporado en cuanto a lo que estás trabajando, en cuanto a lo que quieres desarrollar. Esos son aspectos sumamente importantes. Y finalmente, algo importante que es, antes de cerrar este podcast, si una persona está experimentando desafíos en salud mental, esquizofrenia, ansiedad, depresión, por favor, antes de hacer este tipo de ejercicio importante o trastorno de ansiedad, por favor, consulta con tu psiquiatra, consulta con un profesional de ayuda con el cual te estés viendo, porque sucede que estos no son panaceas, es decir, estas son técnicas que pueden ayudar en un momento determinado. Sin embargo, siempre es importante la supervisión profesional. En caso de que una persona esté siendo medicada, lo mejor es consultar antes de hacer este tipo de técnica. Yo recomiendo sobre todo este tipo de técnica a una persona que pueda estar experimentando incluso estrés, puede estar experimentando un momento de desafío personal muy importante. Esto puede ayudarlo porque te aleja de la pasividad y te transforma en un sujeto activo en tu propio viaje, en tu propio desarrollo personal. Ha sido un placer estar describiendo para ustedes esta técnica de Dina Glorman. Les habló Félix Gómez y hasta la próxima Bitácora.